vamos a preparar el que muchos llaman el mejor pastel del mundo. Es el famoso pastel noruego. Un pastel increíble con una base suave, un merengue crujiente con almendras por encima y un interior súper cremoso. De verdad, si no lo has probado te va a sorprender muchísimo. Vamos paso a paso tal y como yo lo hago en el vídeo. En el bol de la batidora añado 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Añado también 150 gramos de azúcar blanca común y voy a batir durante unos 2 minutos hasta empezar a cremar un poquito la mantequilla con el azúcar, que quede una mezcla más ligera y aireada. Ahora voy a añadir 6 yemas de huevo. Las añado todas a la vez, repaso un poquito los bordes del bol para juntar bien toda la mezcla en el centro y voy a batir durante 1 minuto más. Una vez que ha cremado bien la mantequilla con las yemas, añado 150 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Lo añado todo tal cual en el bol. Aquí tengo preparadas 6 cucharadas de leche que voy a ir incorporando en 2 o 3 tandas mientras sigo batiendo. Bato a velocidad baja sin prisa hasta conseguir integrar absolutamente todo: mantequilla, yemas, azúcar, harina, polvo de hornear y la leche. Todo bien mezclado hasta obtener una masa homogénea y suave. Cuando tengo esta textura, aparto el bol y paso a la segunda parte de la receta. En el bol añado 6 claras de huevo. Coloco el accesorio de varillas y empiezo a batir durante aproximadamente 1 minuto. Aquí tengo preparadas 350 gramos de azúcar blanca que voy a añadir poco a poco en 4 tandas mientras sigo batiendo a velocidad media alta. Lo que busco es un merengue francés extra firme y brillante con ese pico característico, el llamado pico del oro. Esa es la textura perfecta. Ahora que tengo las 2 preparaciones listas, preparo 2 bandejas de horno con papel de hornear. Voy a repartir la primera mezcla, la de las yemas, en las 2 bandejas. La distribuyo por igual y la estiro en forma de rectángulo, intentando que las 2 láminas sean los más iguales posible. Si quieres puedes hacerlas redondas, eso es a tu gusto. Una vez estirada la base, reparto el merengue en 2 partes. Estiro bien hasta cubrir por completo, pero sin aplastar el merengue. Solamente estirar, cubrir y listo. Ahora añado la almendra laminada por encima. Llevo las bandejas al horno una por una con calor arriba y abajo a 180 grados durante unos 25 minutos cada lámina. Muy importante, cuando las saques del horno, déjalas enfriar sobre una rejilla para que no cojan humedad por debajo. Esto es clave para mantener esa capa crujiente que buscamos. Una vez frías, le doy la vuelta con cuidado, retiro el papel de horno que sale muy fácilmente y las paso a una superficie más rígida para montar el pastel. Coloco una de las planchas como base. Añado una capa muy generosa de crema pastelera cubriendo toda la superficie. Encima añado otra capa también generosa de crema diplomática. Este pastel es una auténtica delicia. Si no lo has hecho nunca, de verdad te lo recomiendo muchísimo. Es fácil y el resultado es espectacular. Ahora coloco la segunda plancha encima.
Primero retiro el papel y con ayuda del mismo papel la deslizo poco a poco hasta colocarla perfectamente sobre el pastel. Y ya lo tenemos. Yo lo he pesado y este pastel pesa alrededor de 2,5 kilos, es bastante grande y da para muchas raciones. Tal cual como lo ves, ya lo puedes cortar y servir. Si quieres puedes llevarlo a la nevera para que esté más fresquito, pero no es necesario esperar mucho porque todo ya está frío. Es un pastel muy agradecido, perfecto incluso para prepararlo con antelación, dejando las cremas hechas el día anterior. Este pastel es una maravilla, crujiente por fuera, cremoso por dentro y con un sabor increíble. Si te ha gustado esta receta, suscríbete, comparte este tutorial y ahora a continuación te voy a enseñar cómo hacer la crema pastelera paso a paso y después la crema diplomática, que son las dos cremas que utilizamos en esta receta, explicadas de forma clara, detallada y paso a paso. Hoy te voy a enseñar a preparar una crema pastelera extra firme y deliciosa con una textura perfecta, tanto para rellenar como para decorar. Además, vamos a transformar una parte en crema diplomática ideal para decorar pasteles, cupcakes y tartas con un acabado profesional. Quédate conmigo porque te voy a enseñar paso a paso cómo conseguir dos cremas estables, suaves y con una textura espectacular utilizando ingredientes muy sencillos. Lo primero que voy a hacer es colar 800 mililitros de leche en una cacerola. Me voy a reservar una pequeña parte porque la voy a utilizar luego para mezclar con las yemas y la maicena. Llevo la leche al fuego y la dejo calentar muy bien, prácticamente hasta que esté a punto de hervir. En este momento la retiro. Mientras tanto, en otra cacerola voy a añadir 10 yemas de huevo. A continuación, incorporo 100 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizar, puedes usar harina, pero en ese caso tendrás que poner el doble, es decir, 200 gramos. Eso sí, cambia un poco la textura. Ahora añado 2 cucharadas soperas de azúcar blanca común y también 2 cucharadas soperas de azúcar de coco. Es una crema con muy poca cantidad de azúcar, pero con muchísimo sabor. Empiezo a mezclar todo con una varilla y voy añadiendo poco a poco parte de la leche que había reservado. Cuando ya lo tengo bien integrado, añado el resto de esa leche, sigo removiendo y ahora sí, incorporo toda la leche caliente hasta completar el litro total. Remuevo bien toda la mezcla y la llevo al fuego sin dejar de remover en ningún momento. Poco a poco verás cómo empieza a espesar y en cuanto llegue a hervir, la crema cambia completamente la textura. Se vuelve espesa, brillante, cremosa, es una maravilla. Sigo removiendo un poco más para asegurarme de que ha hervido bien y en este punto ya tenemos una crema pastelera deliciosa. Ahora le voy a añadir una cucharadita generosa de esencia de vainilla y también 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esto es opcional, pero le da una textura mucho más sedosa. Voy removiendo hasta que la mantequilla se integra completamente.
Y ahora sí, fíjate en esta textura, es espectacular. Paso toda la crema a una fuente, la cubro con film transparente en contacto directo para que no haga costra, la dejo a temperar y después la guardo en la nevera hasta el día siguiente. Busco una textura firme para la decoración. Al día siguiente, cuando ya está fría y consistente, voy a dividir la crema en dos partes. Una mitad la paso a un bol y la bato con batidora eléctrica durante aproximadamente 1 minuto hasta conseguir una textura cremosa. Esta es la textura que estoy buscando, firme, suave y con un color amarillo precioso gracias a las yemas de huevo. La otra mitad la bato exactamente igual. Ahora la aparto un momento y en otro bol voy a batir 2 tazas de nata. Yo utilizo nata vegetal Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o la que tú prefieras. La bato durante 2 a 3 minutos hasta conseguir pico firme. A esta nata le voy a añadir la mitad de la crema de uno de los boles. Bato hasta integrar y luego añado la otra mitad. De esta forma consigo una crema más blanca, más ligera, que es lo que conocemos como crema diplomática. Y así tenemos dos cremas, crema pastelera y crema diplomática. Las dos tienen una textura firme y estable. Y ahora, como siempre hago en mis tutoriales, te voy a enseñar mi super cajón de boquillas. Voy a utilizar 2 boquillas grandes número 1E y 2 boquillas, la de 1M de Wilton. Ya tengo preparadas las mangas pasteleras con ambas cremas. Y ahora voy a empezar con la decoración. Empiezo con la boquilla 1M de Wilton, primero con la crema pastelera y luego con la crema diplomática. La crema diplomática es perfecta para decorar pasteles, cupcakes o tartas, incluso de varios pisos, porque es más suave y no se reseca. La crema pastelera, en cambio, es ideal para rellenos como choux, eclairs o capas de tartas. Fíjate en la textura y en la estabilidad. Giro el plato varias veces y la crema se mantiene perfecta, no se cae y no se deforma. Sigo con la decoración y también te lo enseño en boles y vasos transparentes para que veas cómo queda la definición. La textura queda bien marcada, bien definida y eso es clave. Es muy importante conseguir una crema firme que no chorree y que no se baje con el paso del tiempo. Y aunque hagas un postre para ti, también es importante hacerlo bien porque la satisfacción de que salga perfecto es increíble. Si te ha gustado esta receta, compártela con tus amigos y en redes sociales para que más gente pueda aprender. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita y déjame un comentario contándome si ya has preparado o si la vas a hacer. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.